Importante aclarar dudas, tener mayor información, los vamos a presentar de a uno, con mucho cariño, por supuesto, agradecer también la espera y la paciencia, todo esto vale la pena. Vamos a presentar a quien es pediatra infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad Católica, la doctora Cecilia Vizcaya. Muy bienvenida al programa. Hola, bienvenida Cecilia. También está con nosotros Francisco Landi, oncólogo, amigo de la casa, porque ya ha estado en otras oportunidades aquí en Mucho Gusto. Bienvenido, Francisco. Gracias, bien. Y también, oye, viene en tenida de combate. Ahí de lejito. Sí, en tenida de combate. Una de las cosas claras, esta es ropa que se lava todos los días. Y ese es un detalle. Cada vez que ustedes llegan a la casa, portan o pueden portar virus. Y esto es una manera evidentemente fácil de dejarlo fuera. Vamos a hablar de eso también, doctor. Y tenemos otra amiga a la casa, como es nuestra psicóloga Maribel Corcuera, que nos acompaña esta mañana en Mucho Gusto. Sole, tú tienes una pregunta. Ay, sí, yo estoy sumamente preocupada y además decir que hay otro anuncio, hay otro llamado que acaba de hacer el ministro de Salud coincidente con la cobertura que estábamos haciendo aquí en la mañana respecto de esta cantidad de adultos mayores, población en situación de riesgo, ¿no? Haciendo fila allí en aglomeraciones para poder vacunarse. El ha llamado directamente a que las personas se devuelvan a sus casas y que no se queden allí para, me imagino, evitar un potencial contagio de coronavirus. A ver, lo que uno recoge ahora, y hay bastante preocupación también, es primero porque las fronteras se van a cerrar el miércoles, que entiendo que es algo que ustedes no pueden contestar, parte estaba contestando el ministro ahí, pero lo que sí me gustaría saber con usted, doctora, es si era necesaria una medida más estricta en términos de una cuarentena generalizada en el país para evitar más casos de contagio y potenciales fallecimientos, además, dado lo exponencial que ha sido la curva, ¿no? Sí. Entonces, claro, el ministro dice, vamos a estar más cerca de casos como el de Corea del Sur o Suiza, pero también está la posibilidad de que estemos más cerca de casos como el de Italia y España. Ojalá que ¿Qué opina usted desde el punto de vista estrictamente médico? Bueno, es una muy buena pregunta. Es muy difícil saber cómo nos vamos a comportar. Ahora, yo creo que Chile ha sido un caso muy distinto porque da la impresión que, por ejemplo, en Italia le sucedió que ellos se dieron cuenta más tarde que tenían el virus en su país. Y cuando ya tenían muchos casos, ya la enfermedad transmitida en un gran número de la población y empezaron a tener muertos, se dieron cuenta que estaban con este virus. Nuestro caso ha sido diferente porque hemos ido vigilando esto desde antes que llegara. Nos hemos anticipado. Nos anticipamos. Es bastante distinto a otros lugares. Y por eso que los números que nosotros tenemos, a pesar de que sabemos que deben ser más, y como decía el ministro, hay un porcentaje de personas que no han consultado, otro porcentaje de exámenes asintomático, otro porcentaje de exámenes que van en camino. Todas esas cosas, sabemos que más no es tanto como que nos pilló sin que nos diéramos cuenta que llegó el virus. Y eso es un poco diferente. Y yo espero que eso haga la diferencia entre Chile y otros países. Ahora, si es bueno suspender todas las actividades en este minuto, es una pregunta muy difícil de contestar. Si ustedes saben, el comité de expertos ha tenido, entre ellos mismos, tienen dudas. Diferencias. ¿Y por qué es eso? Porque no es fácil para un país que está empezando el otoño. O sea, nosotros nos quedan 6 meses distintos a otros países, nuestra situación es distinta. Entonces también pasa que vamos a tener durante todo el invierno probablemente episodios en que vamos a estar, bueno, quizás vamos a necesitar aumentar medidas o no. Entonces yo creo que por eso prefiero ser un poco más cauta en el sentido de que hay decisiones como ayer cuando todo el mundo decía, ¿por qué no suspenden los colegios? Bueno, porque hay niños que no tienen que los cuide. Entonces, finalmente se toma, doctora, exactamente, y se hicieron turnos en los colegios, pero en otros lados lo que se hizo fue suspender los colegios. Tú no puedes suspender los colegios si no estás seguro de que alguien va a poder cuidar a los niños que dependen de la alimentación de la JUNAEF tengan comida. Entonces yo sabía que, por eso yo dije, fui más cauta, porque hay que preparar eso para que podamos dar todo. No puede ser que los niños lo dejemos sin comer, pero tampoco para que no tengan coronavirus. Oye, Cecilia, hay cosas que... Cecilia, yo creo que estamos hablando sobre los temas importantes, que hay que saber las medidas importantes que se han tomado, pero en lo cotidiano, vámonos a la casa, ¿te parece bien? Sí, absolutamente. Vámonos a la casa porque, bueno, todos tenemos hijos aquí, la mayoría. Entonces uno ve, los niños tienen moquitos, tienen las manos sucias, son inquietos de distintas edades. Entonces el manejo del niño en esta pandemia dentro de la casa. Yo creo que hay varias cosas. Uno, hay de distintas áreas, por supuesto, ya que hay una psicóloga, por supuesto, ya poder hablar un poco más del área del manejo de los niños. Pero yo lo que he comentado, por ejemplo, a los niños hay que explicarles qué significa esto, por qué estamos en esta situación. Los niños pequeños entienden igual dentro de sus palabras. Tú le tienes que explicar que hay un bicho, hay una enfermedad en el ambiente que queremos que no se transmita, que no se contagien y no le lleven, por ejemplo, la enfermedad a los abuelitos que ellos quieren mucho. Entonces ahí los niños empiezan a ingresar esto. Claro. Uno puede hacer actividades que, por ejemplo, en la casa, en la puerta de calle deben poner, por ejemplo, un dibujo con 2 manos. ¿Te lavaste las manos? Entonces la persona que ingresa a la casa tiene que, antes de saludar a nadie, se lava las manos y después conversamos.
Y eso yo creo que es importante, es una cosa, como decía el doctor aquí, por ejemplo, por supuesto, la ropa. Nosotros podemos venir contaminados también en nuestra ropa. La ropa es un poco menos relevante que las manos, por supuesto, que la cara, que los besos, que los abrazos, la saliva. Pero si uno tiene la opción de, por supuesto, sacarse lo que lleva encima, en mi caso este delantal, por ejemplo, que viene con el delantal, va a ir a la ropa sucia y no lo voy a ocupar en el hospital. Tenemos lavadora acá en el canal, doctora. Excelente. En ese sentido, los niños sí se contaminan, entre comillas, mucho más que nosotros los adultos, ¿o no es así? No es tan así. Ahora, para otras enfermedades definitivamente. En este caso no es tan claro, porque incluso los papás se enfermaron todos y los niños no se enfermaron todos. Entonces, no es tan... Al parecer, hay en el cuerpo de los adultos versus el cuerpo de los niños, hay receptores distintos para que entre el virus al cuerpo. Pero son agentes, perdón, que esto suena atroz decirlo de un niño, agentes de contagio, pero es así, ¿o no? Sí, Ellos pueden contagiar y ese es el problema. Sí. Absolutamente. Lo que pasa es que particularmente en esta enfermedad son un poco menos vectores que en otras. En influenza ni hablar, en sincicial ni hablar, en un montón de otros virus. Y lo importante es que los niños cuando ya están en su casa, si ellos están sanos, no han tenido contacto con ninguna persona enferma con coronavirus y todo, lo más probable es que si se quedan estas 2 semanas en su casa y hacen lo que tienen que hacer y ustedes limpiaron la superficie y qué sé yo, bla, 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 esos niños probablemente no van a enfermar. Perfecto. Ahora, quería preguntarle un poco al doctor también por los pacientes asintomáticos, que entiendo que hay un porcentaje que es importante en Chile, que probablemente lo tiene y no sabe que lo tiene. ¿Ese un foco de contagio también es Por supuesto. importante, doctor? O sea, de partida es un grupo importante de pacientes adultos que están contagiados, que no lo saben. ¿Qué porcentaje? En la mañana nos decía el doctor Cepeda, 85%, a mí me impactó esa cifra. ¿Será tanto? Es factible porque se ha visto en algunos de los países que han tenido mayor cantidad de casos que justamente el pic de subida se da porque este grupo de personas que están asintomáticas siguen haciendo actividad en forma normal. Por lo tanto, hay que aplanar la curva. Esto lo han escuchado probablemente ya varias veces durante estas últimas semanas. Exacto. Aplanar la curva significa enlentecer la transmisión viral de uno a otro. Y para eso se requiere hacer estas medidas cada vez un poco más estrictas. Y, por ejemplo, hoy, vacunación, colas de vacunado. Eso no es bueno. No debe ser así. Debiéramos tener por lo menos puntos de contacto donde podamos decir, mire, a las 9 de la mañana van tales personas, a las 10 de la mañana van tales personas. Eso es organización. Y el punto es que eso debemos mantenerlo porque hay 8 millones de personas que se deben vacunar. Entonces, lo de hoy día es una muestra, pero debemos mejorarla. Sin duda hay 2 cosas. Nosotros además no conocemos la biología de este virus. Este es un virus nuevo para el humano. Y por eso se ha producido esta pandemia, porque no sabemos manejarlo como sabemos manejar las influencias y otras infecciones virales. Entonces, el grupo de riesgo son aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas del adulto no transmisibles. Pero en Chile tenemos al menos 3 millones de personas que andan por la calle con 3 o más de estas... Y lo hablamos con la geriatra, hipertensión, diabetes y un montón que no son transmisibles. Y cáncer. Vamos a hacer una cosa. Y cáncer del que vamos a hablar, porque el doctor es oncólogo. Sí, por supuesto. Maribel, te va a tocar el turno a ti porque, mira, 2 temas. Vamos a hablar de los niños, el estrés, la información que le entregamos, cómo lo manejamos. Pero también te quiero preguntar por el tema del aislamiento de los adultos mayores, porque se van a sentir un poquito aislados, una palabra un poquito difícil de manejar, pero es así. Todo eso y mucho más a la vuelta de la pausa comercial, ya volvemos al mundo. Dejamos planteada una pregunta antes de irnos a la pausa comercial con Maribel Corcuera, nuestra psicóloga de la casa. Vamos a partir preguntándote por los niños, porque los niños están ávidos de información y además hay que manejarla. ¿Qué hacemos con el estrés? Y también les da miedo. Sí, les da miedo. Fíjate que ayer, perdona, un cortito, trae un baño público en camino a Santiago, venía de vuelta, y había un niño como de unos 5 o 6 años con el papá en el baño que se decía, chao coronavirus, chao, chao, y así. Y me gustó mucho porque significa que él estaba al tanto de lo que esto significa. Pero ¿qué hacemos en definitiva con los niños? Sí, bueno, primero es importante que los niños estén informados y sepan qué es lo que está pasando, según su edad, por supuesto. Sí. Pero obviamente los primeros que tenemos que estar tranquilos somos los papás, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos ayuda un poquitito a la calma? Lo que al ser humano más lo intranquiliza es lo impredecible y lo incontrolable. Y dentro de lo complejo que ha tocado, sí sabemos más o menos cómo esto se va a comportar.
sea, sabemos que vienen unos 3, 4 meses complejos, que esto va a llegar a un pic, pero que luego empieza a bajar. Por lo tanto, sabemos que algún término de esto va a haber. Entonces eso es lo que es importante que los papás tengamos súper claros y se los digamos a los niños. No es que se acabó el mundo, no es que esto va a ser para siempre. No transmitirles un nerviosismo exacerbado, no meterles cuco en el fondo. Por supuesto, y mostrarles que lo que está ocurriendo hoy es porque estamos tomando las medidas de precaución. Un poco antes, un poco después, pero se están tomando, ¿Pero qué hacemos con el miedo, Maribel? Porque... Entonces se les muestra a los niños, es importante que tengan cosas muy concretas para que puedan ver lo que realmente ellos están haciendo. El niño se empieza a tranquilizar cuando siente que él está haciendo cosas. Por ejemplo, no sé si han visto, hay varias mamás que le están pintando un coronavirus en la manito. Claro. Durante el día tienen que lavarse tanto las manos que el coronavirus desaparezca. Entonces eso, algo tan concreto, hace que el niño se sienta tranquilo y dice, yo eliminé al coronavirus. Y hay otro ejercicio que, perdona, al tiro el paso, Michelle, que se ejemplifica con pimienta. Con agüita y pimienta. Es buenísimo. Pones pimienta en el agua, jabón en el dedo, y para niños muy chicos funciona porque meten el dedo con jabón y como que se repele, y repele la pimienta, que es como el virus en forma de Michelle. Yo tengo una pregunta compartida, porque ahora que los niños no van a tener clases y que van a estar 2 semanas en un principio, ¿no es cierto?, sin ir al colegio, ¿cómo lo hacemos para que no tengan quizá contacto con tantos niños? Hay niños que viven en condominio, que viven en sectores donde hay muchos más niños que durante las vacaciones estaban acostumbrados a jugar hasta tarde, andar en bicicleta. ¿Qué se hace? ¿Cómo manejamos el estrés de tenerlos dentro de la casa, de cierta manera controlados y sin el contacto con otros niños? Bueno, primero es importante que los niños tengan súper claro que no son vacaciones y que los papás tengamos muy claro que habían entrado a clases hace 10 días. Sí, por lo tanto, después de 3 meses de vacaciones, habíamos estado hablando en varias partes sobre volver a la rutina, volver a tener el horario de sueño, y ahora volver a perderlo no es una buena idea. Por lo tanto, claro, tampoco se trata que los niños se estén levantando a las 6 de la mañana, pero tratar relativamente de mantener un horario no de vacaciones de verano, sino que más acorde a lo que tenemos durante el año. Y hay muchos colegios que efectivamente es la idea, van a empezar a mandar actividades. Entonces la idea es tenerle un horario también a los niños en la casa. Súper buena idea. Un horario de desayuno, ojalá le mantengan el horario de colación del colegio. Es bueno que los papás vean el horario que tienen sus hijos y mantengan esos horarios de alimentación. Eso les ayuda mucho a regularse. Sí, y lo otro que dices tú, de repente ejemplificar el coronavirus a través de algo gráfico, me parece que está súper bien. Ayer nos tocó vivir una situación puntual en que mis suegros, que son de edad, llegaron con unas máscaras protegiéndose. Es que más que mascarilla era una máscara completa, como una mica, y debajo de la mica era la mascarilla. Entonces, claro, mi hijo se lo tomaron como qué divertido esto, pero es una manera también de explicarles que ellos pueden... O sea, si tú ves a una persona con mascarilla, igual a un niño le llama la atención. Ahora, algo bonito para los niños, por ejemplo, si hay alguno enfermo, tal vez se puede hacer, si los doctores lo autorizan, algunos dibujitos en la mascarilla y ser algún superhéroe que te está cuidando ese día. También es importante buscar actividades con los niños que tengan para hacer. Si yo te tengo un plan armado, es distinto a la improvisación todo el día. Sí, yo te digo, yo saqué todos mis juegos de mesa, todos los lápices, los blogs, porque vamos pintando, vamos armando. Yo voy a estar poniendo en mi Instagram todos los días ideas para que Maribel Corcuera. Maribel-Corcuera, para que vayan buscando ideas de cosas tan simples que uno se le olvida un poco. Y hay que monitorearlo un poco para sacarlos del laptop, del iPad, de un montón de cosas, porque los cabros hoy día se pueden meter todo el día en eso. De la tele. Yo creo que la tecnología... Pero la responsabilidad de nosotros, monitorearlo lo suficiente para que ellos también... Pero es mucho más sencillo de lo que uno cree, hay que volver a los orígenes nomás. Dibujar, pintar. Y seguir manteniéndole en la rutina. Esta es una buena oportunidad. Y ojo con la hora de irse al tuto. Sí, pues eso es lo que te decía. Ojo con la hora de irse al tuto. Sí, por eso es bueno tener horarios súper claros, que tengan horarios de juegos libres, que tengan horarios de estudios. Es un buen momento para que también asuman responsabilidades en la casa los niños. Hacer la cama. Y la verdad que les entretiene, ¿ah? A veces les entretiene. Para los niños es súper entretenido. Y también que los niños se expresen sus miedos, sus preocupaciones a través de lo que ellos busquen. Por ejemplo, yo creo que lo voy a poner hoy día si me autorizan. Mi hijo, Benjamín, que tiene 11 años, está haciendo un cómic del coronavirus. ¿Un cómic? Un cómic del coronavirus. Entonces él creó un personaje y es muy bonito como así los niños se empiezan a expresar. Sí, lo gráfico, entonces, como dices tú. Es súper importante cosas concretas que los niños vayan viendo. Y por lo mismo, adoptar ciertas cosas que se hacen en el colegio.
En el colegio tenemos un horario que los niños ven en la sala Sí. y que generalmente está definido por colores. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer durante estas semanas Buena en la idea. casa. Tener un horario con los tiempos de recreación, con los tiempos libres, con los horarios de alimentación y con los horarios que van a hacer sus actividades del colegio. Doctor Orlandi, usted es oncólogo. ¿Qué medidas, porque ya lo hemos venido hablando durante la semana, obviamente una persona sometida, sí, una persona sometida a un tratamiento del cáncer, a una quimioterapia, una radioterapia, tiene un sistema inmune más débil. Entonces, ¿qué cuidados extra tiene que tener una persona que padece de cáncer con el coronavirus? Bueno, primero, este hecho hay que asumirlo. Hay una disminución ocasional de la inmunidad de cada uno de nuestros pacientes en ciertos momentos de los ciclos de quimioterapia, por ejemplo, o al finalizar los tratamientos de radiación. Pero esto significa, en general, medidas muy sencillas que habitualmente se le explican a los pacientes. Comida cocinada. Siempre cocinar la comida justo antes de comerla. En estos periodos es más importante. Ahora, tener un espacio donde uno pueda estar aislado en caso necesario. Dentro de la casa. Y que es exactamente lo que se necesita en esta epidemia. Dentro de la casa, una pieza particular. Una pieza que esté limpia, una pieza que esté ventilada, una pieza donde el mobiliario sea lavable o se pueda limpiar con facilidad. Y eso uno lo puede hacer en todo el país. No se necesita plata. Claro. Doctor, me quiero detener una cosita que se me pasó de largo. Usted hablaba sobre la comida cocinada, por lo tanto, si yo le quiero que ingiera verduras al vapor, verduras cocidas, porque es un detalle que no es menor, ¿ah? O sea... Aquí tienes cómo hacerlo. Eso no importa si es hervido, o es a la plancha, o es frito, o es al horno. Lo importante es que sea recién cocinado. Incluso el calor destruye a los microbios, pero no a los virus. O sea, destruye a los hongos y a las bacterias. Ajá. Pero así, tal como nos estamos vacunando contra la influenza, que no es el coronavirus, al detener esas infecciones, estamos haciendo un espacio de salud mayor. Y eso es importante. Como un bloqueo. Oiga, por supuesto. Quería preguntarle, porque claro, la Diana preguntaba por los pacientes que hoy día están con quimioterapia, pero pacientes que hayan tenido cáncer, que hoy día viven de manera normal, ¿también tienen que tener un cuidado especial? No necesariamente. Los pacientes que se han recuperado después de un cáncer pueden tener una vida normal. Ya. Ahora, ¿qué es nuestra vida normal ahora? Bueno, evidentemente tenemos que cuidarnos todos. Claro. Entonces, esto es una situación en que nosotros como nación tenemos que actuar como este rebaño protector. Ustedes saben lo del efecto rebaño de las vacunas. Si todos se vacunan, la ovejita negra que está al medio está protegida. Claro. Si todos nosotros nos cuidamos, nuestros adultos mayores van a estar mejor protegidos. Entonces, es importante no solo por cada caso personal, sino por cómo actuamos como nación. Tenemos que enfrentar esto. Ya no es una cuestión ni del gobierno, ni de las personas, ni de la salud, es de todos. Y aquí tenemos que hacer conciencia. Y son cosas súper sencillas. El lavado de manos, la vacunación, el espacio limpio. O sea, 3 cosas que tienes sin necesidad de plata. Y que son definitivamente son fundamentales y marcan la diferencia. Cecilia, ¿me permites una pregunta? Porque está hablando del manejo doméstico de los niños. Y también estábamos hablando del colapso de los consultorios, de los centros asistenciales. ¿Cuándo yo puedo determinar que mi hijo tiene que ser asistido de manera especial? Salgámonos de la típica gripe, del moquilleo, de un poquito de tos, qué sé yo, pero hay un momento determinado que yo tengo que decir, esto está de cuidado, aquí tengo que ponerle ojo. Sí, nosotros, los padres en Chile, nosotros siempre les hemos enseñado, incluso con cualquier otras enfermedades respiratorias, que si los niños presentan síntomas de dificultad respiratoria, o sea, que respiren muy rápido, que estén cansados, que les aletee la nariz, que tengan un poquito de soplido aquí. Que se escuchen pitos, que se les hunda debajo de las costillas, todo eso, obviamente coloración azul de la piel, pero eso ya es súper tardío. ¿Te puedo aportar algo ahí? Porque
porque uno, cuando tiene niños chicos, uno dice, yo no sé si me voy a dar cuenta cuando tengan... Y se dan cuenta las mamás. Y te das cuenta sí o sí. Es impresionante. Porque hay una cosa bajo las costillas, el sonido, como dices tú. Incluso los papás no saben que le ven raro, pero saben que está respirando distinto. Exactamente. Puedes no objetivarlo, pero los papás se dan cuenta. Exactamente. Y por eso yo siempre le creo a los papás, porque los papás en general tienen la razón. Entonces, en el fondo, lo que tú tienes que... Esos son signos de dificultad respiratoria evidentes que pueden dar con cualquier virus, incluido el coronavirus, y que debieran consultar inmediatamente en un servicio asistencial de urgencia. No pedir hora al doctor para pasado mañana. Ese requerir a la urgencia si está con dificultad para respirar. Ahora, es difícil en este momento decir quiénes pudieran tener coronavirus en la población, ¿cierto? Porque nosotros estábamos pasando de la etapa 3 a la 4, lo que significa que es posible que personas que estén en la calle, que no tengan contacto con un viajero reciente, ni todas las cosas que ya sabíamos, puedan tener la enfermedad. Y es en ese momento que se nos empieza a complicar un poco la cosa. Entonces, vamos a llegar, creo que muy pronto, al momento en que si una persona, como tú bien dices, está en su casa, porque los niños ya están en su casa, ¿cierto?, con moquitos, con un poco de tos, no deben consultar. Deben consultar si tienen fiebre o si tienen signos de dificultad respiratoria. Esos son los dos motivos por los cuales sí o sí debieran ir al servicio de urgencia por ahora. Importante ese llamado. Importante también. Con el tema de la fiebre, cortito, Maribel, ¿qué pasó? Lo que pasa es que uno hace un manejo de la fiebre, por ejemplo, con los niños cuando no es una fiebre muy alta y uno le da Niofén, por ejemplo. En este caso en particular, no sé si lo dije bien el nombre. Ibuprofeno, es que Niofén es una marca comercial. Ya, perdón, disculpa. Ibuprofeno. Sí, ibuprofeno, digamos, en cucharada, en gotita, qué sé yo. En este caso en particular, si yo veo que mi hijo tiene sobre 37,5, casi 38, no lo automedico e inmediatamente ocurro... Yo sé que estamos, como yo les estaba diciendo, estamos en un cambio, en una transformación epidemiológica en este momento. Entonces, hoy día en el día probablemente va a haber una instrucción más clara de qué pacientes también tomarle el examen de coronavirus. Si yo tuviera, por eso, un niño con 37,5 y los síntomas primordiales son moquitos, coriza, eso es un resfrío común. Claro. Entonces uno no debiera consultar. Lo que pasa es que estamos tan apanicados hoy día, perdona. Sí, el problema es que frente a cualquier síntoma... Entonces yo creo que estamos en un momento de transición. Hasta ayer lo que uno tenía que decir es que si un paciente tiene fiebre y síntomas de dificultad respiratoria y contacto con alguien que hubiese viajado o contacto con alguien confirmado, debía consultar inmediatamente porque necesitamos hacer diagnóstico. Aunque después se vaya para la casa. Estás dando un mensaje importante, entonces no cualquiera tiene que ir y saturar el sistema de salud. Y como ahora estamos empezando a cambiar de epidemiología, yo creo que lo que vamos a tener que empezar a hacer, que es lo más lógico, porque por supuesto que el que tiene 37,5 y moquitos va a la urgencia, va a quedar, es muy complicado. Exacto. No vamos a poder atenderlos a todos. Entonces debieran ir los que tienen fiebre más persistente o fiebre alta, decaimiento importante. Cuando uno se da cuenta que el niño le baja la temperatura y persiste muy decaído, dice, este niño está realmente enfermo y no es una infección banal. Es posible que con eso, si es que un niño tiene poca fiebre y síntomas leves, tengamos niños con coronavirus en su casa. Pero como están en cuarentena, si no tienen ningún síntoma mayor, no pasa nada. Pero yo sé que esto, yo les quiero decir que estamos como cambiando en la instrucción y eso es difícil. Cambia todos los días y es normal porque es un cambio, una enfermedad dinámica. Exactamente. Vamos a ir a un corte. Dianita, pero es que hay otra cosa muy sencilla a propósito del ibuprofeno. Hay 4 casos en Francia de mal uso. Mala evolución. Mala evolución después del uso del ibuprofeno. Por lo tanto, una de las cosas que están sugiriendo, porque no se sabe, es que el ibuprofeno no. Los antiinflamatorios en general no. Sí. Y por lo que nos queda el paracetamol que tenemos todos en la casa. Buen consejo. Ponle pausa porque vamos a profundizar en eso. También tengo una pregunta para ti al regreso de este corte, Cecilia. Tenemos 50 preguntas más. Sí, muchas preguntas. Tiene que ver con que si eres partidaria de que la población mayor no tenga contacto en lo posible con los niños. Vamos a la pausa con un consejo de Lucho y a la vuelta los doctores siguen respondiendo nuestras interrogantes.